La creencia o pensamiento del poder controlar aquello que no debe ser manipulado ha rodeado a la humanidad en conflictos de diferencia de opinión. Controlar el clima, la genética, el tiempo e incluso poseer y controlar vidas humanas se ha convertido en una realidad no muy distante. La ciencia avanza a zancadas cada vez más grandes. En el último siglo de existencia hemos avanzado lo suficiente para poder gozar de grandes fines de nuestra comodidad. Claro, si es que no cruzamos en esa línea de lo prohibido. Alien Covenant toma una idea psicológica similar a la anterior mencionada. Poder controlar la vida al gusto es algo que se nos plantea en la película. Crear robots que puedan sustituir a un humano no es muy extraño hoy en día, pero que esa creación tenga pensamientos propios y lograr generar una ideología propia lo hace muy peligroso, tanto que a pesar de las circunstancias no tiene la moral o la ética de un humano al tener miedo y así creerse intocable o en algún punto inmortal. El androide David fue creado con el propósito de aprender, estudiar y buscar alrededor de la creación de la humanidad, y por lo tanto su propósito, tener la capacidad de aprender sin descanso y siempre tener la información almacenada en su memoria, es un factor muy importante para lo que diré a continuación. Grandes genios han llegado a un punto de conocer cosas que jamás debieron saber, datos tan deprimentes que muchos han optado por el suicidio. Bien dice la frase de ser feliz viviendo en la ignorancia. Esto es algo parecido a lo que David desarrolló a lo largo de los años. El factor de ser como un humano y su insaciable hambre por descubrir, conocer y saber más llegó al punto de terminar en locura. Walter no llegó a tener este aspecto por la falta de humanidad. El modelo es más simple y menos excéntrico. Es por eso que no comprendía el comportamiento de David mientras tenía charlas con él. La escena del inicio de la película es muy importante para comprender las acciones de David a lo largo de la historia. La charla que tuvo Weyland con David llegó a tener una pregunta que el androide había hecho. ¿Soy perfecto? Esta simple pregunta es o probablemente sea la causante de sus actos. Su búsqueda implacable por encontrar la perfección lo llevó a la locura. Él liberó el virus con el propósito de saber sus efectos secundarios, estudiarlo, probarlo, mejorarlo, hacerlo perfecto. Jugó con lo prohibido, jugó a ser Dios, no tenía moral. Él creó al xenomorfo. ¿Por qué? Porque podía hacerlo. Está en su naturaleza, está en nuestra naturaleza. Creó al ser perfecto porque podía hacerlo. Igual que nosotros hicimos al crearlo a él, porque podíamos hacerlo. El ingeniero creó al humano, el humano creó al androide, el androide creó al xenomorfo. La creación del humano mata al ingeniero, la creación del androide mata al humano. No tiene odio por el humano, simplemente es un ciclo, es naturaleza. El abuelo muere y el nieto progresa. Alien Covenant podría ser una película odiada por los fans, porque no es fácil entenderla. Es por la misma razón que Prometeo fue odiada, y es que encontrar el sentido tú mismo es más satisfactorio que lo digan y que haya una decepción tuya. ¿Qué tal si la película haya sido entendible por todo el público? ¿Dónde está ese gozo por expandir la experiencia buscando tú mismo la respuesta? Un verdadero fan no entiende la película, entiende lo que el director quiso decir con ella.